Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta semana de esta clase de sistemas urbanos. Bueno, pues hoy lo que nos toca es modelos culturales básicos. Relacionado esto con la lectura que hemos estado revisando en las últimas 2 semanas de ciudades, ciudades de tipos fundamentales de ciudades. Para esto necesitamos conocer un poco de los modelos culturales básicos, porque de esos modelos culturales básicos es de donde surgen estos tipos fundamentales de ciudades. Así que, para entenderlo, vamos a hablar de estos modelos culturales básicos. Vemos aquí, tenemos esta imagen de los modelos culturales básicos y podemos empezar por hablar de el paleolítico, que es las primeras, los primeros grupos sociales que fueron generando diferentes espacios de asentamiento. Eran principalmente asentamientos en lugares naturales, como por ejemplo en cuevas, en, en llanuras, incluso cercanos a árboles, pero uno de los principales espacios para asentarse de estos grupos eran en cuevas. Eran grupos sociales que normalmente, por lo que tenemos de registros, al parecer no superaban los 100 individuos. Y bueno, aquí todavía no podemos hablar de ciudades ni de nada parecido a ciudades. Después, pasando el 9000 antes de Cristo, tenemos el modelo del neolítico. El neolítico, cuando surge un boom, como le llaman algunos historiadores, algunos autores le llaman el boom del neolítico, porque en el neolítico es donde empezamos a encontrar algo a lo que ya le podemos llamar protociudades. Eran lugares que ya tenían algo de características de lo que ahora le podemos llamar ciudades, porque tenían algún tipo de organización, algún tipo de normatividad y algún tipo de estructura urbana, bueno, tal vez no urbana del todo, pero algún tipo de estructura de asentamiento. Y aquí podemos ver de los pocos vestigios que tenemos de estos asentamientos de protociudades, son principalmente los templos, grandes templos de piedra. Y estos grandes templos de piedra están alrededor de todo el mundo, no solamente en algunos espacios del mundo, están alrededor de todo el mundo. Hay asentamientos que evidentemente tenían características de protociudades en 9000, 8000 antes de Cristo, en México, en la India, en Europa, en toda América. Estos asentamientos, de lo que queda el vestigio, principalmente son de estos templos. Por eso le llaman a algunos historiadores el boom del neolítico, porque es cuando empiezan a construir, los grupos sociales empiezan a construir, y lo que empiezan a construir es aparentemente templos, templos dedicados a diferentes deidades. Aquí tenemos un ejemplo, un templo que se enguillantía una ciudad o un poblado de Malta. Malta es un país insular en el Mediterráneo, al sur de Italia. Es una isla que son 3 islas, bueno, en realidad 4 islas. 4 islas, 2 islas en donde principalmente están ubicada toda la población de este país, que es Malta y Gozo, estas dos que vemos aquí a la derecha. Estas 2 islas grandes son donde principalmente se ubican estos restos arqueológicos que les podemos llamar protociudades. Aquí hay otro ejemplo en Turquía,
que se llama Catalhuyuk. Catalhuyuk es una de las más populares, por decirlo de alguna manera. Es un asentamiento neolítico que le podemos llamar protociudad. Como vemos aquí en las imágenes, lo que hacían era un aglomerado de construcciones. Así iban adosadas una vivienda con otra, como lo vemos en esta imagen del lado inferior izquierdo. Esta imagen aquí se ve como las viviendas eran un aglomerado. Aquí no teníamos calles, no teníamos una traza, lo que teníamos era un aglomerado de viviendas con un orden, con una estructura social, porque sí ya había líderes, había subordinados. Entonces aquí tenemos una protociudad con algunas características de lo que le podemos llamar una ciudad ahora. Tenían una estructura social y hasta cierto punto una estructura de asentamiento. Su estructura de asentamiento esa era la que vemos en las imágenes. Era un aglomerado de construcciones, que en este caso son principalmente viviendas. Catalhuyuk se encuentra en Turquía, en lo que actualmente es Turquía. Y algo que encontramos bastante común en este tipo de asentamientos de protociudades en el Neolítico es esta imagen que vemos aquí, a lo que le llamamos diosas madres. Todas estas culturas del Neolítico coinciden en esta característica de culto aparentemente a la fertilidad. Entonces esos templos como este de Catalhuyuk y que encontramos a lo largo de todo el mundo, templos como este que tienen aparentemente un objetivo religioso de dedicarle el mismo templo a una deidad natural o una deidad digamos que protohumana, como le podríamos llamar a este tipo de imágenes, que eran las diosas madres, que representaban la fertilidad, y el culto a la fertilidad era algo común en estas culturas de este tipo de asentamientos de protociudad, que todos ellos son durante la época del Neolítico. Después podemos ver el periodo nomádico, que el nomádico es cuando pues muchos grupos decidieron empezar a moverse de lugares, con lo que es importante lo que pasó con el nomádico, porque el nomádico ayudó a llevar las diferentes culturas, diferentes ideas culturales a diferentes zonas del mundo. Entonces, lo que pasó con el Neolítico, el nomádico ayudó, digamos que a dispersarlo. Y gracias a esto, a estas características del Neolítico y del nomádico, llegamos a lo que ya conocemos, a lo que tenemos seguramente estudios desde la primaria de los modelos tradicionales. El modelo que dio origen a lo que conocemos hoy como ya ciudades. Este modelo tradicional es donde encontramos las primeras ciudades de las 5 primeras civilizaciones que surgieron en el mundo. Vamos a verlas un poco. Y estas 5 civilizaciones que surgieron en el mundo, el autor Chuecagoitia las agrupa en un espacio que le llama ciudad antigua. Las ciudades antiguas, que son las que ya no son utilizadas actualmente, pero vamos a verlas. La primer civilización del mundo que ya podemos platicar que tuvo ciudades, porque ya son civilizaciones urbanas, como lo vemos aquí en la parte inferior, son las primeras 5 civilizaciones urbanas. La primera es la civilización en Mesopotamia. Ahí es donde surgen las más antiguas civilizaciones urbanas que existieron en el mundo. Las primeras ciudades con sus primeras estructuras sociales, con sus primeras estructuras urbanas, con su primer estilo de moneda,
o sea, nos referimos a una economía. Era una organización urbana totalmente ya en esta zona, en Mesopotamia, en las primeras ciudades que existieron aquí. Después, eso es hacia el 4000, 5000 antes de Cristo. Luego vamos hacia el 3000 antes de Cristo y surgen en la India las culturas del Harappa, que también eran civilizaciones totalmente urbanas, con características urbanas que podemos comparar con lo que es hoy. Una estructura social, un tipo de normatividad, un tipo de estructura urbana, y ya lo podemos ver claramente también en las ciudades de la cultura del Harappa que encontramos en la India. Nos venimos un poco más hacia acá, hacia el igual hacia el 3, 4 antes de Cristo, 3000, 4000 antes de Cristo, hacia las culturas en China, que también son culturas en China totalmente urbanas hacia esa época. Después, un poco más cercano, tanto en espacio y en época, hablamos de Mesoamérica. Mesoamérica es alrededor de 1 milenio antes de Cristo, un poco más, y es la cultura que no solo es más cercana en tiempo a nosotros, sino también en espacio. Y todavía un poco más cercana en tiempo están las culturas de los Andes. Pero estas 5 civilizaciones que vemos aquí, mesopotámica, la India, la de China, la de Mesoamérica y la de los Andes, son las 5 culturas urbanas, las 5 primeras civilizaciones que no les antecede ninguna otra antes. Antes de Mesopotamia no hubo ninguna otra civilización urbana en esta zona del mundo. Antes de la India no hubo de las culturas del Harappa en la India, no hubo ninguna otra civilización urbana en el mundo, en esa parte del mundo, igual la de China, igual la mesoamericana e igual las culturas andinas. Además, estas 5 culturas, estas 5 civilizaciones, no se conocían entre ellas. Fueron 5 civilizaciones que surgieron por las características que les brindó ese espacio a cada una de ellas. Porque a lo largo de los años, donde fueron encontrándose estas otras culturas, el paleolítico, el neolítico y el nomádico, cada uno de ellos en estas 5 zonas del mundo fueron generando, sin ningún antecedente urbano, civilizaciones urbanas. Entonces, estas son las 5 primeras civilizaciones urbanas, mismas de las que no vamos a adentrar, no vamos a adentrar mucho en ellas, ya que son civilizaciones de las que actualmente lo que queda son vestigios. No tenemos ya ciudades ocupadas actualmente de ellas. Son, sin embargo, las 5 civilizaciones que le dieron forma a las civilizaciones que vinieron después. Aquí incluso marcan Egipto en este mapa, pero Egipto es más bien una consecuencia de lo que pasó en Mesopotamia con las primeras civilizaciones. Al igual que con lo que actualmente pasa en China, China es una consecuencia de lo que ancestralmente su cultura fue. E igual lo que vemos en Mesoamérica, nosotros en México somos una consecuencia de lo que Mesoamérica fue y también un poco de lo que pasó en Europa. Y bueno, Europa es una consecuencia de lo que Mesopotamia fue. Entonces, las culturas mesopotámicas le fueron heredando su cultura hacia las culturas que existían en Europa y no surgieron como esta de Mesopotamia, surgieron como consecuencia de lo que de las culturas en Mesopotamia ya habían hecho. Igual lo mismo en las culturas de los Andes, fueron generando esa civilización urbana que actualmente existe en América del Sur. Y bueno, regresándonos un poco, decíamos que el autor nos engloba las primeras 5 civilizaciones en algo a lo que él llama ciudad antigua, pero también incluye a 2 civilizaciones que ya tienen mucho que ver con nosotros, que son la griega y la romana, que esas son precisamente de las que vamos a platicar un poco hoy.
Aquí está la griega, es nada más como referencia. Luego el romano, aquí lo vemos igual como referencia, las ciudades romanas. Aquí tenemos de las ciudades griegas un ejemplo de lo que eran las ciudades griegas, y lo vemos aquí, está en un boceto, porque como les comentaba son ciudades que actualmente ya no existen, lo que tenemos de ellas son vestigios, al igual que de las ciudades romanas, que aquí vemos un ejemplo de un prototipo de ciudad romana. Luego, si regresamos al mapa, aquí tenemos el modelo islámico, que entonces vamos a tener aquí las ciudades, los modelos culturales de la ciudad que generaron las ciudades que de alguna manera tienen que ver con las ciudades en México. Primero, las ciudades griegas, un punto; las ciudades romanas, el segundo punto; las ciudades islámicas, otro punto. Aquí vemos un ejemplo de ciudad islámica. Luego, en la época feudal, que nos referimos a las ciudades medievales, que ahí dividimos en ciudades de la Alta Edad Media y ciudades de la Baja Edad Media, ya que durante la Alta Edad Media eh, puede, podríamos no llamarle ciudades a los asentamientos que existían en esa época. Sin embargo, ya en la Baja Edad Media son totalmente ciudades lo que vemos en Europa. Después de la época feudal pasamos a la época renacentista, que principalmente, más que haber ciudades en esta época, lo que tenemos son trazos del Renacimiento, trazos renacentistas en las ciudades medievales. Y luego ya podemos hablar del modelo occidental, que es en el que ya estamos inmersos. Aquí vemos las ciudades coloniales en México, dos ejemplos de ciudades coloniales en México, que es Veracruz y la Ciudad de México. Y bueno, estos son los modelos culturales básicos de donde surgen los tipos fundamentales de ciudades. Decíamos, paleolítico, neolítico, nomádico, son los modelos culturales, o más bien los grupos de asentamientos humanos, que a lo largo de muchos milenios fueron engendrando o así generando todos los conocimientos que poco a poco dieron pie a las primeras 5 civilizaciones del mundo: la mesopotámica, la indostánica, la china, la mesoamericana y la andina. Esas fueron las 5 primeras civilizaciones del mundo. De ahí, de estos modelos tradicionales, del mesopotámico principalmente, nos vamos a la influencia que generó todo el mesopotámico hacia Europa. Y ahí es donde empezamos con el modelo griego clásico. Ese modelo griego, que es uno que también tiene mucho que ver con nosotros, al igual que el romano, al igual que el islámico, al igual que el feudal y al igual que el renacentista. ¿Por qué? El griego y el romano son dos modelos culturales que generaron ciudades en esta parte del mundo, en Europa. Y en Europa está España. Y España fue parte de esos dos modelos culturales. Lo vemos aquí en el mapa. Tanto el griego, que la influencia de la cultura griega llegó a España, el dominio del imperio romano llegó a España, y el dominio del imperio musulmán también llegó a España. Entonces, ¿qué quiere decir? Que España tiene características griegas, características romanas y características musulmanas en sus sociedades y en consecuencia en sus ciudades. Y luego también tuvo otras características
que son las feudales. También España tuvo la influencia de las ciudades medievales en Europa. Y después, casi a la par en la que España llegó a América, también tuvo España la influencia de las ideas renacentistas. Es ese el por qué en México tenemos mucho que ver con estos modelos culturales: el griego, el romano, el islámico, el feudal y el renacentista. Esos modelos culturales, con las consecuencias propias en las ciudades, llegaron a América gracias a los españoles. Los españoles estaban llenos de estos modelos culturales. Obviamente la ocupación de la influencia griega continuó en España, la ocupación del Imperio Romano continuó en España, la ocupación del Imperio Islámico en España también continuó, y luego las ideas feudales y renacentistas también influyeron en España. Y con todas esas ideas culturales y urbanas llegan los españoles a América. ¿Y qué hacen en América? Contribuir con este modelo occidental que conocemos muy bien en América. Y lo vemos empezando por las ciudades coloniales. Y son esas las ciudades que tenemos que conocer, para entender las ciudades en México. Por eso entonces vamos a hablar un poco de las ciudades griegas, las ciudades romanas, las ciudades musulmanas, las ciudades medievales, las ideas renacentistas y luego las ciudades coloniales, porque esas nos van a ayudar a entender el porqué de las ciudades en México. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues vamos a lo que sigue: ciudades griegas.